aquí en el chat y que escriban su nombre y su carrera, ya sea mecánica, electricidad o dibujo. Que coloquen su nombre completo, por favor, y que coloquen también su carrera para que yo después les pueda marcar su asistencia y que por favor me enciendan sus cámaras para que yo pueda verificar que efectivamente ustedes están recibiendo la clase. Ya pueden iniciar a enviar su asistencia, gracias. Y como les mencionaba, les doy la bienvenida a nuestra clase número 1, siempre agradeciéndole a Dios porque nos da la oportunidad de que a pesar de la situación que vivimos actualmente, el aprendizaje de ustedes pueda seguir y ustedes puedan seguir aprendiendo y puedan seguirse formando como profesionales, así que sean bienvenidos, bienvenidas. Las instrucciones para la guía número 1, para los que ya descargaron su guía, la actividad que se va a realizar esta semana va a ser un cuestionario en línea. El cuestionario se les va a habilitar más adelante en plataforma y van a hacer 10 preguntas del tema que vamos a trabajar el día de hoy. Además de esta actividad que va a ser la de la semana, vamos a tener una pequeña actividad acá en clase que también les va a ayudar para que se les facilite responder el cuestionario. ¿Estamos claros con eso? ¿O hay dudas? Todo bien, señor. Gracias, muy amable, muy bien. El tema que tenemos para el día de hoy va a ser la historia y su creador. Ese es el tema que vamos a trabajar durante esta semana. La historia forma parte de una de las 3 disciplinas que forman parte de la ciencia. Forma también parte de la literatura. Cuando hablamos de que la historia forma parte de la literatura, nos referimos principalmente a que va a estudiar todas estas obras literarias que se han escrito a lo largo de las épocas o de los diferentes momentos que se han vivido en el mundo. También va a estudiar todas estas obras o expresiones artísticas que nos pueden dar una idea de qué era lo que se vivía en ese entonces y también cuál es la importancia que tienen para la humanidad en la actualidad. Eso es lo que la historia estudia en la literatura. También va a estudiar todos aquellos textos que fueron relevantes, que cuentan una historia ya sea de revolución o de que tengan bastante importancia en el mundo o en ciertas sociedades. A eso se va a dedicar la historia, a poder estudiar todas esas obras para que nosotros actualmente tengamos una perspectiva de cómo era que se vivía en esas épocas o que se vivía anteriormente. A eso se refiere la historia en la literatura. Esta disciplina también es muy antigua y alcanzó su mayor auge, su mayor conocimiento a finales del siglo XVIII. Y su culminación como la historia universal de la literatura fue de un carácter comparacitista porque comparaban tiempos actuales con los tiempos antiguos. También tenemos la historiografía, que mantiene una necesaria relación estable y completa y complementaria también con la crítica literaria. Cuando hablamos de la historiografía, nos referimos también a esa crítica literaria o a la teoría de la literatura, que estos 3 aspectos forman partes fundamentales de la historia de la literatura y que son un complemento. La historiografía, la crítica literaria y la teoría son 3 elementos que van unidos o enlazados. Y también está la metodología comparatista, que es la que va a comparar, y a la medida en que se supone la concepción limitada de una literatura, ya sea nacional o también a nivel mundial. A eso se refiere la historiografía, que también va a tener que ver con esa metodología de comparación, ya sea con literatura o obras que sean nacionales, con obras que sean a nivel universal o que se pertenezcan a otro tipo de continente o sector. La primera historia de la literatura universal fue redactada originalmente en Italia. Ese fue el país en donde se redactó por primera vez la historia de la literatura y fue escrita por Juan Andrés. Él escribió algunos progresos y el estado actual de la literatura. Esa fue la historia que él escribió, cómo se encontraba la literatura en ese entonces y aquellos progresos o aquellos avances que había tenido a través del tiempo. También se hizo por primera vez la historia de la literatura, pero esta vez en España.
y fueron escritas en 1804. Esa fue la fecha en la que se escribieron las primeras historias de literatura, pero en España. También tenemos una literatura que es antigua, que es obviamente de que nos va a relatar acontecimientos, hechos o situaciones que se vivieron con anterioridad, que se vivieron a través del tiempo. También va a ser, la literatura antigua también va a juntar todos estos acontecimientos y los va a unir en sumarios o en conglomerados donde pues, los lectores pueden abocarse a ellos para conocer aquellas situaciones relevantes que se vivieron en ese entonces. También tenemos que estos textos literarios antiguos datan del siglo después de la intervención de la escritura, es decir, que estos textos, por ende, surgieron después de que nace la escritura en el mundo, pues se empiezan a redactar estos textos donde se redactan ciertos hechos que son importantes que conozcamos ahora en la actualidad. Como también vimos en el bimestre pasado la literatura egipcia, acá también tenemos que hay cierto tipo de literatura antigua que también pertenece a la cultura egipcia y que también tienen ellos datos muy significativos en cuanto a su cultura, en cuanto a las situaciones o a los acontecimientos que ellos vivieron y que forman parte de esta literatura antigua. También en este tipo de literatura egipcia, muchos de los textos que se encontraron o que ellos tienen se transmitían de forma oral, es decir, que no había en sí como una metodología de cómo transmitirlos de forma escrita, sino que muchos de ellos se transmitieron de forma oral antes de que existieran estos textos. Así como se nos han transmitido a nosotros en nuestra cultura ciertas costumbres o se nos ha contado cómo se vivía con anterioridad, de la misma forma en la cultura egipcia. Como parte también de esto tenemos que la Ilíada y la Odisea de Homero provienen del siglo 8 antes de Cristo y marcan esta obra va a marcar una antigüedad entre la literatura clásica que se tenía. Estas obras también tenían una tradición oral previa que aparecen provenir de fines de la Edad de Bronce. Esta obra de la Ilíada y la Odisea de Homero también tuvo una transmisión oral muchísimo antes de que se hiciera por escrito, ¿verdad? Bueno, cuando nuestras familias pues nos cuentan algún acontecimiento o nos cuentan cualquier situación que vivieron, nos la transmiten de forma oral. De la misma forma se transmitía esta obra de la Ilíada y la Odisea, se transmitió de forma oral durante muchos años antes de que surgiera en sí el escrito del texto. Tenemos también un tipo de literatura que es sánscrita. Primeras manifestaciones que tuvo este tipo de literatura fue más tarde en el occidente donde se vio la literatura oriental. Y acá fue cuando tomó muchísima más importancia este tipo de literatura sánscrita. Y que hacia 1500 antes de Cristo se empieza a componer más la remota en las manifestaciones literarias de los pueblos. Acá más que todo se contaban ciertas historias, ciertos relatos sobre algunos pueblos que pertenecían a la literatura oriental o al sector oriental. Como parte también de esto tenemos a la literatura védica. Algunos ejemplos de estos escritos son eh, también se remiten a lo que vimos en la literatura hindú. También nos relata algunas costumbres o algunos hechos que la cultura hindú tiene, que en la India tiene. A eso se hace referencia la literatura védica. También tenemos una literatura que es épica, donde nos dice que acá es donde también tiene gran importancia la poesía, también refiriéndonos siempre a la literatura india, que también se transmitió durante mucho tiempo de forma oral. También es importante que recordar que esto también había tenido dos grandes periodos en donde se tomó muchísimo más auge y que marcaron esas etapas de la literatura. Y también tenemos la literatura que mezcla la literatura sánscrito y la clásica. Acá tenemos que el famoso poeta Kalidasa escribió dos grandes obras épicas con este tipo de literatura y él es el que es considerado un gran dramaturgo de este tipo de literatura, de la literatura sánscrita.
y que también es un notable poeta y que sus obras más famosas se refieren también a este tipo de literatura. También es para la literatura en sánscrito tan importante como lo es Shakespeare en la literatura inglesa. Es decir, que él representa prácticamente este tipo de literatura porque es el autor o el escritor más reconocido en cuanto a este tema. También tenemos otro tipo de literatura que es la literatura prakrito. Este tipo de literatura tuvo diferentes tipos de formas y se desarrolló de una manera muy diferente. Tuvo diferentes etapas y también se usó con mayor regularidad en lo que es la India y fue como una herramienta que ellos utilizaron para la propagación del budismo, de trabajos filosóficos, de la poesía y de ciertas obras gramaticales. Fue muchísimo más utilizada en la India. También tenemos este tipo de literatura que es la vernácula, donde se utilizó la poesía y el cantar para poder transmitir ciertos sentimientos y ciertas expresiones artísticas. También se incluyó en este tipo de literatura la poesía épica y que siguió desarrollándose con temáticas un poco más mitológicas sobre ciertos mitos que se tienen. También se desarrolló en Europa y en noviembre de 1995 el Papa Urbano II o segundo dio comienzo a la primera cruzada en el Concilio de Sermont con fin también y que tiene relación con este tipo de literatura en donde se realizaban ciertas campañas militares contra los musulmanes. Este aspecto, estos acontecimientos también afectaron este tipo de literatura y que también transformó las guerras también entre estas culturas como un ejemplo, ¿verdad? Para que se pudieran escribir textos relacionados con este tipo de literatura vernácula. Algo acá tenemos algunas obras y algunos autores que son importantes en este tipo de periodos. En lo que hablábamos de la literatura vernácula y en la literatura prakrito, que también son importantes. Tenemos a Prakra, la Divina Comedia, y también tenemos algo otros que eran poetas como Dante, algunos que también escribieron cuentos. Todo esto forma parte de esta literatura. Como parte también de todo lo que sucedió a través de la historia de la literatura, se presentó un término que se llama prescriptivismo lingüístico o normativismo lingüístico. Esto se refiere, la palabra normativismo nos puede dar la alusión a que se trata de una norma, a que se trata de una regla, a que se trata de un argumento que nosotros debemos de cumplir. Y precisamente esto es lo que se basaba, es que los autores al realizar un texto, al escribir, debían estar sujetos a ciertas reglas que estandarizaban la escritura. Por ejemplo, lo que son las tildes, los signos de puntuación, a esto se refiere este normativismo lingüístico. En una gramática normativa se establecen las reglas de una lengua y también que son pensadas previamente para cuando se debe de transmitir algún tipo de información de forma oral. Las reglas no simplemente son para la escritura, sino que también la idea de una gramática normativa era que también estas reglas se pudieran utilizar al hablar ese tipo de lengua. En síntesis es cuando se va a dictar cómo se debe hablar y sobre todo cómo se debe escribir. Acá tenemos también algunas de las características que tiene la literatura india, que forma parte de la historia de este tipo de literatura, que tiene un rasgo muy esencial en cuanto a la riqueza lingüística, mítica y religiosa que tiene ahí, que lo cuenta a través de sus escritos. Esa es una de sus características. También que toma en cuenta el tipo de análisis en el que se piensa usar, por ejemplo, el textualismo, la semiótica, el estructuralismo, todos estos aspectos que se toman en cuenta para que sus obras también estén muy bien estructuradas y para que el lector se sienta interesado en ellas. Y también tenemos que otra característica es que complementan sus ideas también con la observación de ciertos autores y con utilizar cada una de las partes de un trabajo de la mejor manera posible. También tenemos que una característica de esta literatura es la redacción que ellos tienen. La metodología da una visión general de cómo se desea hacer el trabajo. Esa redacción que ellos tienen también es muy característica
y se observará pues que la metodología normalmente tiene una formulación esquemática de procedimientos generales que se piensan desarrollar. Esta es una de las características más importantes que tiene este tipo de literatura que realizan, tienen una metodología en el cual van a realizar un tipo de esquema donde formulan una planificación o un esquema de los procedimientos que van a seguir para poder desarrollar ya sea un escrito o algún tipo de obra que ellos quieran llevar a cabo. ¿No tenemos dudas por hasta dónde vamos? No, señor, ni una duda. ¿No? Muy bien. No, señor. Muy bien, gracias. No, señor. Vamos a realizar una pequeña actividad. Estamos 18 personas en la clase. Acá en Zoom yo los voy a dividir en en 3 grupos. Y ustedes van a, esta actividad se llama 2 verdades y una mentira. Cada grupo va a formular 2 argumentos o 2 enunciados que sean verdad y uno que sea mentira en base a lo que trabajamos el día de hoy en clase. Por ejemplo, si yo puedo decir que una de las características de la literatura india era que tenía mucha riqueza tanto lingüística, mítica y religiosa. Ese sería mi argumento verdadero. También tengo que cuando se refiere a una gramática normativa, se establecen las reglas del uso de una lengua. Tengo el 2 falso y, por ejemplo, puedo decir que la historia simplemente va a estudiar acontecimientos relevantes que hayan sucedido en el mundo. No va a estudiar ningún otro tipo de aspectos. ¿Cuál de estos 3 argumentos creen ustedes que es la mentira? ¿Puede ¿Cuál creen? repetir? ¿Cuál? La última que uno. La última, muy bien. Sí, la última que dije fue la que es falsa. Entonces, ustedes en grupo van a realizar estos mismos 3 argumentos. Obviamente no los que yo les acabo de decir, sino que tienen que buscar argumentos que sean creíbles, ¿verdad? Y después uno de ustedes lo va a presentar a sus compañeros y tienen que adivinar cuál es el argumento que es falso. No sé si les queda claro lo que vamos a realizar. ¿O tienen dudas? Señor, ¿Sí? de los 18 que estamos en la clase vamos a hacer 2 grupos, entonces supongamos que en el grupo en el que voy a estar yo, vamos a hacer 2 verdades y una mentira. Exactamente. Entonces luego uno de nosotros va a presentar lo que hicimos en la clase. Exactamente. Entonces los del otro grupo van a adivinar cuál es la mentira, ¿no? Ajá, los demás, digamos, sí, ahorita les voy a decir acá, son 3 grupos los que vamos a realizar. En el primer grupo va a estar Esmeraldo, Felipe, José Martín, Mateo Castro y Sebastián. Ellos van a realizar sus 3 argumentos. Todos lo van a realizar en grupo, 3 argumentos por grupo. Y después, cuando ya todos los 3 grupos hayan terminado de redactar, ellos me van a indicar el nombre de uno de sus compañeros que lo va a exponer y los demás van a adivinar cuál de esos argumentos es el falso, en base siempre a lo que trabajamos en el día de hoy. Ah, ya. ¿Sí? Ahora, ¿alguna otra duda? Señor, mira que a mí no me enseñaron a mentir. Pueden, ahí en grupo yo sé que va a haber más de alguien. Bueno, ¿no hay ninguna otra duda? Sí. ¿Escucharon qué dijo la seña? El grupo tiene que haber un... ¿Sí? Bueno, entonces van a redactar estos tres argumentos en grupo. Ahorita yo les voy a
a asignar acá a su grupo, les va a aparecer una ventanita en donde dice ir hasta la más pequeña, le dan a aceptar y ahí van a estar ustedes con su grupo y de igual forma yo voy a pasar grupo por grupo apoyándolos y si tienen dudas se las resuelvo también ahí dentro del grupo. ¿Estamos claros? Tenemos, señor. Muy bien. Para trabajar esta actividad van a tener aproximadamente 5 minutos para que ustedes redacten sus 3 enunciados. Entonces les voy a asignar ahora su grupo para que ustedes le den ahí a la ventanita y ya puedan irse a su grupo. Literatura antigua de la Muy bien. ¿No literatura tienen práctica, ninguna duda? la literatura vernácula. Sí, nosotros tenemos duda con todo. ¿Con todo qué? No le haga Sí. caso a algún señor acaba de entrar. Tienen que Ya realizar había- sus 3 enunciados, 2 verdaderos y un falso. No van a decir cuál es el falso cuando a la persona que le corresponde exponer, simplemente dicen sus 3 enunciados y a sus demás compañeros tienen que adivinar cuál es el verdadero, cuáles son los 2 verdaderos y cuál es el falso. Solo si piensan quién va a ser el que los va a decir para que yo lo anote. Guillermo, señor. Guillermo. ¿Sí, Guillermo? Sí, está bien. Muy bien. Señor, está bien, ¿Cómo? está bien esta mentira. La literatura hindú se ausenta de la religión. Sí, está bien. Es Solo eso, les falta. me sacrifiqué con la mentira. Y empezaron por la mentira. Vamos a tomar, pues. ¿No tienen dudas con lo que van a realizar? Señor, hijo de puta. Señor, la verdad no entendimos nada. ¿Nos podría explicar otra vez? Vean, tienen que realizar 3 argumentos en base a lo que vimos en la clase del día de hoy. 2 argumentos tienen que ser verdaderos, tienen que ser datos que están en su guía o que ustedes anotaron a lo largo de la clase. Y un argumento ustedes lo pueden inventar o pueden modificarle según lo que esté en la guía, pero que ese argumento tiene que ser falso. Y ustedes traten la manera de hacerlo creíble para que a sus compañeros también les cueste un poquito de trabajo ver cuál es el falso. Son 3 argumentos los que van a redactar en grupo y una persona de su grupo, ustedes van a escoger quién va a ser quien los va a exponer. Gracias, señor. Muy bien, entonces piensen quién los va a exponer y después paso para que me den el nombre. Entonces, ¿No tienen dudas? señor, una pregunta. Lo que vamos a hacer solo es sacar un pedacito de tema dentro de la guía y ese va a ser nuestra respuesta. Ajá, bueno, por ejemplo, si ustedes quieren tomar una característica de la literatura hindú, ¿verdad? Que se trataba mucho de la religiosidad o de la metodología que ellos utilizaban al redactar, podría ser una verdad. Pueden tomar pedacitos de la guía, ¿verdad? A excepción del falso, que obviamente es algo que ustedes tienen que ir modificando ahí para que pueda ser creíble para sus compañeros, pero de las verdades sí pueden ustedes modificar un pedazo,
pequeño, una parte pequeña de la guía para poder hacer el argumento, los argumentos que son verdaderos. Ya entiendo, gracias, señor. Muy bien. Únicamente tienen que pensar en quién va a ser la persona que lo va a exponer, que va a decir los 3 argumentos. Piénsenlo y yo dentro de un ratito paso para que me digan el nombre. Y ya solo lo expongo. ¿Ya tienen el nombre de quién lo va a decir? Henry. Sí, yo, señor, Henry. aquí presente. Muy bien. ¿Ya los terminaron? Todavía no, señor. Sí. Muy bien, entonces sigan trabajando. Solo denos un chancecito solo para terminar de concretar el tema y así. No tenga pena, les voy a dar un minuto más. Se lo agradezco, señor. No tengan pena. ¿Ya terminaron de redactar sus argumentos? Todavía nos falta una, señor. Muy bien. Tengo Entonces una. les voy a dar un minuto más para que lo terminen, para que después ya pasemos a la sala general. Gracias, señor. Bien. Yo tengo una. ¿Cuál? Es Liam. ¿Ya tienen quién lo va a decir? Alguien. Esmeraldo. Sí, Esmeraldo. ¿Sí, Esmeraldo? Bueno, señor. Sí, está de acuerdo. Todos lo. Muy bien, entonces voy a anotar a Esmeraldo. ¿Ya van a terminar o ya los terminaron? Falta, sí. Les falta Ajá. un minuto más y regresamos a la sesión general. Ah, bueno. ¿Ahora sí ya? Bueno, yo creo que sí. ¿Ya están listos entonces? Muy bien. Muy bien, entonces en un momento voy a revisar los demás grupos y en un momento ya pasamos a la otra sala. Ok, señor. Bien, ¿cómo van? Falta una pregunta, señor. Muy bien, ya veo que acá en el chat ya mandaron una. ¿Cuál es la que les hace falta? Sí, señor. Muy bien, ¿con esa terminan entonces? Sí. Muy bien, entonces vamos todos a la sala principal para que pongan. Tenemos en otra. Muchacho, güey. Muy bien, vamos a empezar entonces con la exposición de los argumentos que ustedes redactaron
Solo les voy a suplicar que por favor me enciendan sus cámaras para que acá en la clase quede evidenciado que ustedes sí están presentes y para que yo les pueda validar su asistencia. Si no encienden sus cámaras, no les voy a poder marcar la asistencia del día de hoy, aunque lo hayan mandado en el chat, porque yo no tengo la evidencia y no queda en el video si ustedes estuvieron. Entonces, por favor, me encienden sus cámaras y vamos a empezar con el primer grupo. El grupo número, voy a empezar al revés, voy a empezar con el grupo número 3. Señor, disculpe. Y es que ¿Sí? desconecté mi cámara y no sé dónde la dejé. Bueno, vamos a empezar con el grupo 3. En el grupo número 3, Henry nos va a leer cuáles son sus argumentos. Ya saben que no deben de decir cuál es el falso. Solo dan los 3 argumentos y acá en clase vamos a adivinar cuál es el argumento que es falso. Lo escuchamos, Henry. Bueno, señor, mi primer argumento es que la literatura vernácula es una y la otra sería que la literatura vernácula sirve para documentar y todo eso. Y pues la tercera sería que pues podría ser una extensión de frases y palabras para dar a entender algún tema o qué sé yo. Muy bien. ¿Lo lograron escuchar todo? No sé. Sí, No sé. esa sería la... Más o menos. Es que yo lo escuché un poquito entrecortado. Bueno, Henry, háganos favor de repetirlas, por favor. No se vale sello. Es que no, yo, en algunas se entrecortó, no sé si fue mi señal o algo, pero las escuché un poco entrecortadas. Bueno, es que sí, va, porque igual es que donde el lugar donde estoy, no hay, bueno, no hay mucha señal y así. ¿Sabe qué? Vea, envíelas acá, escríbalas en el chat Ajá. y Bueno, ahorita las escribo. entonces voy a ir con el grupo número 2. Guillermo nos va a hacer favor de leer los argumentos que redactaron. Nuestro primer argumento nos dice que la literatura hindú se aísla de la religión. Ustedes dirán si es verdadera o es falsa. Muy bien, léanos los 3 de una vez. Segunda nos dice, la forma más sobresaliente de la literatura en práctico fue la Pali. Y nuestra tercera dice, ahorita se la leo solo que... No tenga pena. Kalidasa es considerado el gran dramaturgo de la literatura en sánscrito. Bien, gracias, Guillermo. ¿Cuál creen ustedes que es la falsa? De los 3 argumentos que Guillermo nos presentó,